Buenas tardes, chicas. Espero que hoy se encuentren muy, pero muy bien. En el día de hoy vamos a estar trabajando el texto lírico y las figuras literarias. Espero que tengas a la mano todo lo que necesitas para que puedas empezar esta aventura de aprendizaje. Disfruta. En el día de hoy vamos a leer textos líricos, identificar sus elementos, estructura y el lenguaje poético para apreciar estas composiciones, con el ánimo de interpretarlas y comprender este tipo de textos en su totalidad. Vamos a empezar con la exploración de nuestros aprendizajes. Observa la imagen. ¿Qué hacen las niñas? Muy bien. Festejar, dormir, aplicar, jugar. Muy bien. Estas niñas están realizando unas acciones. Vamos a ver qué tienen que ver estas acciones con el tema que vamos a desarrollar hoy. ¿Y tú recuerdas qué son las acciones? ¿Qué tipo de palabras son? Bueno, y vamos a recordar los elementos y estructura del poema. Recuerda que todo poema tiene unos elementos y una estructura que se hace necesario identificarlos. Todo poema tiene un título. El título es el nombre del texto. Tiene versos. Recuerda que los versos son cada línea del poema. Tienen estrofas. Recuerda que las estrofas son el conjunto de versos. Y por supuesto, los textos líricos, los poemas, tienen rima. Recuerda que la rima es la coincidencia de sonidos a partir de la vocal acentuada en las palabras que vamos a encontrar al final de los versos. Recuerda que cuando hablamos de rima, hablamos de sonidos parecidos, sonidos iguales. La rima puede ser de dos tipos. Rima consonante, cuando coinciden las vocales y las consonantes a partir de la vocal acentuada. Tenemos en este caso el ejemplo de pala y sala. Si observas, a partir de la vocal acentuada, todas las letras coinciden, todos los sonidos coinciden. Entonces, esta rima es una rima consonante. Recuerda, rima consonante, coinciden las vocales y las consonantes. La rima sonante, en cambio, solo coinciden las vocales. Aquí tenemos el ejemplo de candado y gusano. A partir de la vocal acentuada, solo coinciden las vocales A, O. Candado, gusano. Esta es una rima asonante. También en un texto lírico tenemos que verificar el autor. Recuerda que es la persona que escribe el poema. Y no podríamos dejar a un lado el tema, que es el asunto del cual trata el texto lírico, que puede ser la familia, los amigos, las estaciones. Y por supuesto, tener presente el tono, que es el sentimiento que transmite el poema. Ese sentimiento puede ser alegría, desilusión, tristeza. Espero que sigas estudiando los elementos y estructura del poema para que puedas seguir teniendo claridad en todos estos conceptos y así puedas analizar muy pero muy bien los textos líricos. Listo, mis amores, vamos a empezar con la primera actividad. Para esta actividad necesitas tener tu libro de lenguaje. Busca el libro de lenguaje de semestre A. ¿Ya lo tienes? Perfecto. Ahora vamos a buscar la página 5. En esta página
vas a encontrar un poema titulado Es tiempo de vacaciones. Ahora vamos a leer. ¿Estás preparada? Muy bien. Es tiempo de vacaciones. Vacaciones esperadas para descansar y jugar en casa, en las sierras, en el parque o en el mar. Vacaciones esperadas, tiempo de celebrar el placer de la familia y su encanto sin igual. Vacaciones calurosas para ir a playas y piletas o con tardes muy lluviosas para dormir largas siestas. Vacaciones al fin, a disfrutar estos meses, sin maletas ni relojes y al agua como peces. Muy bien, espero que hayas disfrutado este poema y que lo vuelvas a leer con la entonación que se requiere. A continuación, vamos a hacer una serie de actividades. Lo primero es que vas a subrayar el título. Subráyalo, ya sea con color o con lápiz. En la actividad número 2, vamos a contar, a ver cuántos versos tiene este poema. Recuerda que los versos corresponden a cada línea del poema. Contesta en tu cuaderno, por favor. La pregunta número 3. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? Recuerda que las estrofas son el conjunto de versos. Responde en tu cuaderno, por favor. Número 4. ¿Qué tipo de rima hay entre las palabras piletas y siestas? Recuerda que para identificar la rima necesitas verificar dónde está el acento en la palabra. Vamos entonces a hacer la separación silábica de la palabra piletas. Y comenzamos. Piletas. Piletas es una palabra que tiene 3 sílabas. Después que identificamos las sílabas de la palabra piletas, entonces vamos a ver dónde tiene la mayor fuerza de voz. Piletas. Muy bien, tú lo has dicho. La mayor fuerza de voz o el acento está en la sílaba le. Quiere decir que a partir de la E voy a verificar cuáles son los sonidos que coinciden. Nos vamos entonces con la palabra siestas. Siestas. Esta palabra tiene 2 sílabas. Quiere decir que es una palabra bisílaba. Siestas. Ahora vamos a ver dónde se hace la mayor fuerza de voz. Es decir, vamos a identificar el acento. Siestas. El acento en esta palabra está en la primera sílaba, en sies. Vamos a verificar a partir de la vocal acentuada, a partir de la E. ¿Listo? Y vemos que en estas palabras se da un tipo de rima. Verifica las letras que coinciden y por favor escribe qué tipo de rima se da. En el punto número 5 vas a identificar el tipo de rima que hay entre celebrar e igual. Recuerda hacerlo así. Hacer la separación silábica, verificar el acento y al final darte cuenta cuáles son los sonidos que coinciden. El punto número 6 corresponde al tema. Vas a decirme de qué habla el poema. Y en el punto número 7 se refiere al tono, es decir, al sentimiento. Me vas a decir qué sentimiento se transmite en el poema. Recuerda que estas actividades las debes hacer en tu cuaderno de lenguaje.
Después de haber terminado la actividad, ahora nos vamos para la actividad número 2. Vamos a resolver el reto 3 y 4 que están en la página de lenguaje entre textos de semestre A. ¿Qué crees que significa la palabra piletas? Para poder identificar el significado de la palabra o de una palabra, vamos a ver lo que está alrededor y vamos a pensar. Vamos a hacernos una imagen de lo que podría significar. Piletas, piletas. Veo, observo en el texto cuál es la palabra anterior y con base en ello puedo concluir el significado. ¿Listo? Muy bien. En el punto número 9 vamos a decir cómo son las vacaciones según el poema. ¿Listo? Te toca recuperar información, es decir, tienes que volver a leer el texto para identificar cómo son las vacaciones. ¿Ok? ¿Por qué se dice que las vacaciones son esperadas? Vas a escribirme 3 razones que estén señaladas en el poema, que estén en el texto, ¿vale? Y por último, tenemos que centrarnos en un verso que me llamó la atención. En el verso, al agua como peces, ¿qué crees tú? ¿Qué figura literaria se emplea? ¿Y por qué tú piensas que es esa figura literaria? Vamos a ver qué se está haciendo en esa frase. Al agua como peces. Si no te tienes seguridad, no te preocupes, que más adelante vamos a estar estudiando las figuras literarias para que sepas cuál es la figura que se está utilizando en este verso. Y por último, quiero que pienses, ¿cómo se llaman las palabras que indican acciones? Muy bien, chicas, entonces lo prometido es deuda. En el día de hoy vamos a estar trabajando las figuras literarias, pero te preguntarás, profe, ¿qué son las figuras literarias? Las figuras literarias son esos recursos que utiliza el escritor para que sus textos sean más expresivos, se vean más bonitos, se vean más hermosos. El poeta hace uso de una serie de recursos para que el lector se sienta atraído por ese texto y pueda disfrutarlo al máximo. Me imagino que es lo que te pasa a ti también cuando lees poemas. Empecemos con el símil o comparación. La misma palabra lo dice, comparación. En el símil vamos a hacer una comparación de 2 elementos. Estos elementos tienen una característica en común. El símil es fácil de identificar porque cuando lo hacemos o cuando lo leemos, vemos que hay conectores comparativos. ¿Cuáles son estos conectores comparativos? Palabras como parece, igual, igual que, tan, como. Estas palabras van a ser clave para poder identificar el símil o comparación. Aquí te traigo un ejemplo. Las nubes se ven tan suaves como el algodón. Si te fijas, la palabra como está destacada porque nos está indicando que es una comparación. También observamos que está la imagen del elefante y del balón. Entonces, tienen algo en común, que son redonditos, ¿cierto? Aquí se inicia una comparación entre estas 2 imágenes teniendo en cuenta la forma. El elefante es tan gordo como un balón. Se están comparando los 2 objetos. Se está utilizando conectores comparativos. Esta figura es un símil o comparación.
La metáfora. La metáfora es una figura literaria que vemos a diario, niñas, y que la usamos a diario. Por ejemplo, cuando tú dices, ¡ay! Se me iluminó el bombillo. Quiere decir que se te ha venido una idea a la cabeza, ¿cierto? Es una metáfora. ¿Por qué? Porque estamos nombrando un término real con uno imaginario, pero que entre ellos existe una relación de semejanza. Hay una similitud, ¿verdad? Ok. Tenemos el caso de la expresión eres un sol. Cuando tú le dices a alguien, eres un sol, le estás diciendo a esta persona que es maravillosa. ¿Cómo es el sol? El sol es un elemento de la naturaleza que es importantísimo, que es maravilloso, que es excepcional, ¿verdad? Cuando tú le dices así a alguien, le estás transmitiendo todos esos adjetivos, que es maravillosa, que es sorprendente, que es excepcional. Entonces, fíjate que estamos utilizando un término real. ¿Por qué? Porque utilizamos a la persona, le decimos a la persona, la nombramos con un término imaginario, que sería el sol. Pero en el caso del sol, porque destacamos esas cualidades que tiene ese astro en nuestra naturaleza. Veamos otro ejemplo. Cuando tú dices, por ejemplo, las perlas de tu boca. Vemos que las perlas son blanquitas, ¿verdad? Y van en filitas. ¿Y qué tenemos nosotros en nuestra boca? Que sean blancos y que vayan en hileras, que vayan en filitas. Muy bien, por supuesto, los dientes. Entonces, hemos nombrado los dientes con un término imaginario, porque se parecen en el color, ¿verdad? Y se parecen porque van en hileras. Entonces, hemos nombrado un término real, que son los dientes, con uno imaginario, que son perlas de tu boca. ¿Para qué? ¿Para qué lo hemos nombrado así? Para que esa expresión se escuche más bonita, sea más expresiva, ¿verdad? Y que en el texto el lector pueda disfrutar y pueda imaginar a qué se está refiriendo. La metáfora es una figura literaria que no va a tener conectores comparativos, aunque se parece un poco al símil porque ambas buscan una relación de semejanza. La metáfora no utiliza conectores comparativos. Vamos a ver a continuación un paralelo entre símil y comparación y metáfora para que tú establezcas la diferencia entre una y otra figura literaria. No olvides copiar estos conceptos en tu cuaderno de lenguaje. Ahora, mis amores, vamos a ver las diferencias entre el símil y la metáfora. Aquí tenemos este cuadro comparativo. El símil, recordemos que es la figura que compara un elemento con otro. La metáfora, en cambio, reemplaza ese elemento con uno que se le parezca. En el símil se utilizan términos como parece, semejante a, igual que, como y otros más que indican comparación. En cambio, en la metáfora, quitamos uno de esos términos y los unimos con un de. Bueno, vamos a ver cómo es esto en un ejemplo práctico. Si tengo la expresión, tu corazón es frío como el hielo, vemos que aquí se está comparando el corazón con el hielo.
y se está utilizando un conector comparativo, que viene siendo ¿cómo? Es evidente, el símil se puede identificar porque aparecen estas palabras, como, semejante a, igual que, tan, como, ¿listo? En cambio, en la metáfora vamos a verificar que hay un reemplazo, ¿verdad? Se dice corazón de hielo. Se va directo, ¿verdad? Y se utiliza el término de. ¿Ok? ¿Qué se quitó en esta metáfora? Se quitó frío. ¿Por qué? Porque cuando decimos corazón de hielo, ya sabemos que tenemos que concluir que el hielo es frío, que se está refiriendo al hielo porque es frío. Ese corazón es frío, ese corazón es indolente. ¿Listo? Vamos con un segundo ejemplo. Tus dientes son como perlas. Fíjense que las perlas tienen una relación de semejanza con los dientes. Son blanquitos y van en hileras. En el primer ejemplo utilizamos el conector como para indicar una comparación. ¿Listo? ¿Cómo? Nos indica comparación. Viene siendo un símil. Tus dientes son como perlas. Viene siendo un símil porque se está comparando y se está utilizando el conector como. En el siguiente ejemplo, las perlas de tu boca, fíjense que se ha quitado la palabra dientes para reemplazarla por el elemento que tiene semejanza con los dientes, que viene siendo las perlas de tu boca. ¿Listo? Entonces aquí lo que se está haciendo es reemplazando el elemento. Se está poniendo, en vez de dientes, se está poniendo perlas por su relación de semejanza. Y se está uniendo con la palabra de. ¿Listo? La personificación. Recuerda que la personificación la estuvimos trabajando en los textos narrativos. En estos textos vamos a volver a trabajar la personificación. Recuerda que la personificación le va a atribuir, le va a dar cualidades humanas a un objeto o a un animal. Vamos a ver un ejemplo. La luna lloró al no verte. Y destacamos la palabra lloró. ¿Será que la luna puede llorar? Por supuesto que no, pero le damos cualidades humanas para que los textos sean más expresivos. La ciudad era rosa y sonreía dulcemente. ¿La ciudad puede sonreír? ¿Cierto que no? Quienes sonreímos somos nosotros, los seres humanos, pero le hemos dado cualidades humanas para hacer más expresivos los textos. Recuerda que la personificación le va a dar a un objeto o a un animal cualidades que solo podemos hacer los humanos. Es una figura literaria muy fácil. Espero que la sepas identificar. Y ahora vamos a conocer la hipérbole. La hipérbole es esa figura que utilizamos para exagerar las características de un ser o de un objeto. Aquí la clave es la exageración. Por ejemplo, cuando decimos, no hay océano más grande que tu llanto. Queremos decirle que a una persona que ha llorado tanto y que ha formado un océano, ¿será que eso es posible, formar un océano con nuestras lágrimas? Es una exageración, ¿cierto? Cuando decimos, me muero de la risa, cuando hemos reído tanto y lanzamos esta expresión, estamos exagerando, es decir, que estamos utilizando la hipérbole. Recuerda, la hipérbole es exagerar.
es exagerar las características de algo o de alguien. ¿Listo? Por ejemplo, cuando decimos, he caminado una eternidad, ¿será que podemos caminar una eternidad? ¿Un tiempo sin fin? ¿Cierto que no? Pero estamos utilizando la hipérbole para indicar que hemos caminado mucho. Espero que sepas identificar estas figuras que son muy fáciles y muy divertidas y además que nos ponen a pensar. Bueno, mis amores, entonces ahora sí vamos a poner a prueba nuestros conocimientos. Vámonos para la actividad número 3. En esta actividad te toca identificar las figuras literarias. Para poderlas identificar vas a leer muy bien la información que está aquí. Empezamos con la primera expresión. Recorrí el mundo entero por tu amor. Observa la imagen. Vas a pensar qué se hace aquí. Se exagera, se compara con conectores, se le dan cualidades humanas o se nombra de otra manera por semejanza. Recuerda que si se exagera en esta expresión, la figura es la hipérbole. Ten presente que si se compara con conectores comparativos, la figura es un símil o comparación. Si se le dan cualidades humanas a los objetos, quiere decir que la figura usada es la personificación. Y si se nombra de otra manera, estableciendo una relación de semejanza, la figura utilizada es la metáfora. Entonces aquí tienes una lista de chequeo, una listita, para que tú puedas identificar la figura literaria que se está utilizando en la expresión. Aquí, sus ojos son dos luceros. Sus ojos son dos luceros. Fíjate que se está nombrando, ¿verdad? Los ojos, intentando como relacionarlo con las estrellas. Piensa, ¿será que en esta figura se está exagerando? ¿Será que se está comparando con conectores comparativos? ¿Se le están dando cualidades humanas? ¿O se está nombrando un objeto o algo con otro para establecer una relación de semejanza? Lo más importante de identificar las figuras literarias es que leamos y nos tomemos el tiempo de pensar para poderlas identificar. Tenemos la siguiente expresión. Lloran las flores. Vas a pensar, ¿las flores pueden llorar? En esta expresión se está exagerando, se está comparando con conectores, se le dan cualidades humanas a algo que no lo tiene o se nombra de otra manera algo por una relación de semejanza. Piensa bien y determina si la figura utilizada aquí es una hipérbole, símil o comparación, personificación o metáfora. Vamos con la siguiente expresión. Tenía el cuello largo como el avestruz. El cuello largo como el avestruz. ¿Qué se estará haciendo aquí? ¿Se estará exagerando o se estará comparando? Si se está comparando, tienes que verificar si se emplean los conectores comparativos. Recuerda cuáles son los conectores comparativos. Como, parece, igual, tal como. ¿Listo? Piensa. ¿Se dan cualidades humanas a algo que no lo tiene? ¿O se nombra de otra manera por una relación de semejanza? ¿Ya has identificado la figura literaria? Muy bien, te felicito.